Buenas noches, gracias por acompañarnos en su espacio Tertulia de Noche cada semana aquí a través de canales 14 y 16. Bueno, hoy vamos a hablar con tres productores agropecuarios de la zona norte. Ellos son también parte del movimiento cooperativo regional. Estamos hablando de Joaquín Monge, de Carlos Alfaro y don Francisco Mora. Vamos a hablar un poco sobre el impacto que podría tener esta propuesta en la Asamblea Legislativa de gravar al sector cooperativo nacional, que ya fue convocado a sesiones extraordinarias por el gobierno con más impuestos, como así lo ha denunciado el movimiento cooperativo como tal. Y también vamos a hablar sobre una reunión que ellos sostuvieron en el despacho de la diputada María Solís, del Partido Unidad Social Cristiana, la sancaleña, que es la que tiene una férrea posición a favor de gravar a las cooperativas. Que por cierto, esa noticia fue publicada el 4 de diciembre en un medio digital, Cere Hoy. Bueno, aquí también salió en otros medios, donde asegura que esa reunión se dio en el despacho de la diputada con el propósito de frenar el proyecto de ley 21017, que busca precisamente gravar con más impuestos al sector cooperativo. Incluso habla de que parte de sus representantes que estuvieron ahí representaban a cooperativas como Copemontecillos, como Dos Pinos, también como Copelesca, y que lo que pretendían era convencerla de que no grabara las cooperativas, lo cual ella incluso ahí dice que ella seguirá con la posición de decir que las cooperativas deben de grabarse. Bueno, también no solo salió ahí, sino también salió en otros medios informativos donde, bueno, ella en alguna medida ha negado la posición de venir aquí a San Carlos a reunirse con Urcosón, sino que básicamente asegura de que el despacho de ella está abierto para que vaya a conversar con ella allá. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó en esa reunión y si realmente ese fue el propósito que llevaban estas personas, estos productores, y que hoy vamos a hablar aquí para que ellos nos comenten sobre el tema. Así que le agradecemos tanto a Joaquín como a don Carlos y a don Francisco por acompañarnos en este programa de Tertulia de Noche. Señores. Más bien, a vos, Álvaro, muchas gracias por este espacio. Tal vez creo que conviene redundar en algo que es tan importante como recordar que recientemente, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el conocido Plan Fiscal, ahí se incluyó un capítulo de recaudación de impuesto a los excedentes distribuidos a los asociados de las cooperativas, que aumenta con este plan fiscal en un 100%. Yo realmente no conozco si habrá otro sector que haya dispuesto y voluntariamente acordado, porque fue una especie de convenio con el Ejecutivo, de aumentar al doble sus aportes del impuesto a la renta de los excedentes distribuidos a los asociados. El movimiento cooperativo fue el único que dije yo me matriculo, porque sí, así es. ¿Cómo se llama? Cuando comenzaron a decir que había que recoger más plata porque se ocupa, es una verdad, el movimiento cooperativo, bueno, ahí está, y ahí llegó la negociación que fue la que vos mencionás. Sí, y si lo pasamos a números, vemos que de una recaudación actual, histórica, de los últimos años, de unos 8.000 y pico de millones de colones. Claro, 8.200 millones de colones. Solamente este año. Solo este año va a pasar, porque además se aceptó incluir, gravar con impuesto a la renta los intereses devengados por los certificados de depósito a plazo. Así fue en las cooperativas financieras. Lo cual sí significaría que gradualmente llegaremos en 3 años a aportar algo así como 30.000 millones de colones por año como aporte tributario al fisco. Por eso es que a partir de esos convenios y ese esfuerzo y esa contribución que va a hacer el sector cooperativo, nos preocupa que se está incluyendo ahora en una agenda extraordinaria del Congreso, de la Asamblea Legislativa, otro proyecto que haría entonces ahí sí muy severo el gravamen tributario total que se aplicaría sobre las cooperativas y directamente sobre los asociados, que somos los dueños de estas organizaciones.
Y este nuevo proyecto, el 21017, correcto. A mí personalmente y a muchos nos parece que es improcedente por lo conceptual alrededor de lo que es el modelo cooperativo y además también confiscatorio, ya que si hacemos un simple ejercicio matemático a muchas cooperativas, ¿verdad?, aplicando esa escala de impuesto de la renta sobre los excedentes que trataría este nuevo proyecto, más las cargas existentes, ¿verdad?, que son reservas de ley, algunas parafiscales. Las cargas parafiscales. Muchas cooperativas tendrían sus excedentes grabados de entre un 35 hasta probablemente un 45% en total. También nos ha movido a externar esta preocupación el que, siendo nosotros sancarleños, conocemos la relevancia que tiene el sector cooperativo en el desarrollo histórico de esta región. Y nos interesa que podamos dilucidar o tener una manifestación de aquellos quienes patrocinan este proyecto nuevo de impuesto, algún tipo de garantía o explicación de que este nuevo proyecto no va a contraer ese desarrollo que ha tenido esta región a partir de, por supuesto, el esfuerzo de sus habitantes, las visiones que han existido aquí de desarrollo y además utilizando como una herramienta tan valiosa el modelo cooperativo, claro, en muchísimas instancias, en producción agropecuaria, en electrificación, en ahorro y crédito, en turismo, y así podríamos mencionar muchas más. Y el impacto de las cooperativas aquí en la zona norte lo podríamos hasta reflejar muy fácilmente. Esta es una de las pocas regiones que tiene una unión regional de cooperativas. Así es. Podríamos utilizar los dedos de una mano y me sobran para decir cuáles regiones aglutinan las cooperativas por su trascendencia en una región como es Surcosó, donde además es un medio muy valioso para que las cooperativas más consolidadas transmitan ayudas a las cooperativas más pequeñas. En esta dirección es que un grupo de productores sancarleños se tomó la decisión de poder acercarnos a las personas que tomarían una decisión en este sentido, como es el Congreso, la Asamblea Legislativa, y se mencionó el poder, obviamente tiene mucha lógica, abordar a una representante nuestra, como es la diputada doña María Inés Solís. Yo no pude asistir a esta reunión, pero don Carlos y don Francisco sí, y podrían no solo hablarnos de lo que ocurrió en esa reunión, sino cómo esa versión que tenemos nosotros, vivida por siendo testigos, contradice en gran parte algunas versiones que se dieron a medios de comunicación sobre esa reunión. ¿Y como qué versiones han circulado antes de oír la oficial? Sí, bueno, buenas noches Álvaro, y buenas noches a los televidentes y a todas las personas que de una u otra forma nos ven por Facebook o demás. Un gusto estar aquí y un gusto también poder aclarar algunas situaciones que se han venido dando. Primero quiero mencionar que este grupo que tenemos hoy día es un grupo de productores agropecuarios que estamos muy preocupados porque de una u otra forma vemos una inoperancia de las instituciones que deberían de representarnos para defender el sector agropecuario ante las amenazas de ciertos sectores políticos que pues van a menoscabar nuestros intereses económicos y nuestros intereses sociales dentro del Cantón de San Carlos. De ahí que nos organizamos, hicimos un grupo y decidimos, por medio de los representantes del grupo, que íbamos a ir algunos compañeros pues como representantes del grupo, no como representantes de ningún ente cooperativo. Simplemente fuimos como representantes del grupo. Sí, productores preocupados como cualquier otro ciudadano. Yo quiero realmente disculparme ante todos los productores de leche porque me mencionaron como un representante de la cooperativa Dos Pinos. De hecho que así lo dice la publicación. Y yo no iba como representante de la cooperativa, ni soy tampoco, como dijeron ahí en algunos periódicos, altos jerarcas de Dos Pinos. No soy nada, así simplemente soy un productor de leche que utilizo desde hace muchos años los servicios de Copelesca
y de lo cual me siento muy orgulloso, de donde también utilizo los servicios de Cosique y Copelecheros y Copiamistad y muchas otras cooperativas que de una u otra forma han hecho que nuestra razón social funcione gracias a toda esta ayuda que ellos nos han brindado. Creo que no es un secreto para nadie pensar en que Copelesca, en aquellos tiempos cuando estábamos iniciando con una finca por allá en Chambacú, tuvimos que hacer una inversión para llevar la energía eléctrica y éramos 4 gatos los que habíamos. Si no hubiera sido por esa razón social y por esa forma de ser de las cooperativas, pues nunca hubiéramos tenido electricidad ahí en Chambacú, para decirle solo un ejemplo, ¿verdad? Que ha pasado y esta zona no era tan próspera en producción de leche tampoco. En toda la zona norte. Y en cuanto a producción de leche, le puedo contar que hay productores que producen menos de 100 kilos y sin embargo el camión va hasta sus fincas, le recoge la leche. Eso se llama solidaridad. Claro. Y eso no lo vas a conseguir en ninguna empresa que no sea una cooperativa. Así es. Okay, entonces, nosotros como nacimos con ese modelo cooperativo y del cual yo me siento muy orgulloso porque hace muchísimos años fui miembro del Comité de Educación de Copelesca. Qué bueno. Sí, ahí me inicié como cooperativista ya de corazón, ¿verdad? Y entonces uno no es solamente interés económico en las cooperativas, es que viene un gusanillo ahí social de ver cómo te proyectas y cómo de una u otra forma se ayuda a los demás. Y creo que eso fue lo que nos movió a hacer la visita a la señorita Solís, además de que yo la vine a hacer y pues compartí muchísimo tiempo con ella en el deporte y otras cosas, con mis hijos. Y entonces me pareció que era como parte de la familia y sigo considerándola, no la voy a descartar en ese aspecto porque ella tendrá su forma de ver las cosas de ella. En determinado momento posiblemente cambie y vea otras formas de verlas, bueno, de hacer las cosas. Bueno, eso quiero solamente de momento como introducción. Y quiero que Francisco también participe. Dale, don Francisco. Y ahora hablamos Francisco un poco Bola. del tema. Bueno, efectivamente, el asunto del cooperativismo, por muchas razones, los productores agropecuarios estamos ligados al cooperativismo. En mi caso, pues yo soy asociado de Copealfaro Ruiz, de Copecar, de Cosique, de Copelecheros, Copiamistad, Dos Pinos, de la Cooperativa Victoria. Fui gerente de la Cooperativa Victoria ya por los años 86, 89. Entonces, no solo utilizamos el cooperativismo como un instrumento para vivir, sino que también sentimos ese servicio que hay que dar en la parte social. Con esa preocupación de que nosotros sentimos que se está debilitando el sector, fuimos a conversar con María Inés. Nos preocupaba que por una coyuntura económica, donde el gobierno necesita dinero, se tomen decisiones de pasar leyes que graven un sector que durante 50 años ha sido un motor de desarrollo en una región que ella representa. Por eso fuimos a hablar con María Inés. La reunión se enfocó en conversar un poquito de historia de cómo había nacido el cooperativismo, el papel que jugó en ese entonces la Cámara de Ganaderos donando terrenos para que llegara a Dos Pinos, para iniciar Copelesca. Por eso es que usted las ve una al frente de la otra, porque la Cámara me dio ahí. Y cómo durante 50 años estas 3 cooperativas, que en mucho responden a una filosofía que trajo el presbítero, el padre Eladio Sancho a la zona, se fueron encadenando. Aquí no es posible pensar en producir leche si no está Copelesca. Y probablemente no es posible crecer en nuestras fincas si no está Cosique.
Y hemos agregado otras cooperativas como Copeamistad, Copelecheros, que las hemos ido desarrollando en el tiempo, pero que también datan de larga historia. La mano de ella es Copelecheros. Pero con esa preocupación fuimos donde ella, creo que hubo una reunión cordial, se le hizo un enfoque de varios asuntos que ahora podemos entrar un poquito más en detalle, pero nunca creímos que después se iba a desvirtuar la conversación, porque en ningún momento fuimos como representantes de nada. Yo soy asociado de todas estas cooperativas, pero no soy jerarca de ninguna. No fuimos a oponernos a ultranza a un paquete, fuimos a pedir explicaciones. Claro. Y como representante de una zona que es muy cooperativa. Exactamente. Y esa es la, ¿cómo se llama? La parte formal. Y usted va a buscar a su representante en la asamblea y decirle, vea, ¿cómo es la cosa? Si usted viene de una zona cooperativa, ¿por qué está queriendo destruir las cooperativas? Eso es lo normal que se hace como el debido proceso, digamos. Sí, como ciudadano. En esa reunión nos llamó mucho la atención la camaradería que existía entre Pablo, que es, por cierto... Bueno, entonces para ir, digamos, entonces ustedes no dieron representación ni Dos Pinos, ni nadie que dice ahí, de nadie, como productores. Para ir aclarando la noticia. Iba el señor Joaquín Rodríguez y don Ronald Vega, que nos acompañó también como miembros de este grupo de productores. Y cuando estábamos por allá nos dice, bueno, ¿ustedes de qué son? ¿De qué cooperativa son? Y le digo, bueno, yo soy de Dos Pinos porque estoy con Dos Pinos, más es mi actividad principal. Francisco dice lo mismo y Quincho dice, bueno, Joaquín dice, yo soy miembro de Cope Montecillos. Dice Ronald Vega, yo soy de Copelesca, tengo relación con Copelesca y vos conoces la tradición familiar de Ronald Vega con Copelesca. Entonces éramos simplemente en una camaradería de hablar de las empresas en que de una u otra forma estábamos ahí. Ella fue clara y contundente, fuimos en que no éramos jerarcas ni representantes de nada, simplemente era la preocupación que teníamos por ver que se estaba, de cierta manera, pienso y lo sigo creyendo, que con todo esto se está tratando de destruir el sistema cooperativo. Y la verdad es que si no fuera por el sistema cooperativo, zonas como el San Carlos no serían lo que es hoy día gracias al sistema cooperativo. Sí, el INCAE hizo un estudio sobre cuánto desarrollo llevan las cooperativas a las zonas, y efectivamente las zonas más cooperativizadas, eso de la economía, se dinamiza más, ¿verdad? Todos somos de aquí. La importancia, por ejemplo, de una zona como esta, uno se pregunta, ¿por qué en Centroamérica la producción de leche no es como en el país? Y el consumo. Y el consumo, digamos, y la calidad de la leche, porque en otras partes usted consume leche con grasa vegetal o otra, para no decir marcas, que es como tomar agua, ¿verdad? Y aquí usted paga por la leche, o pero contaminada. es una leche de calidad. Entonces uno se pregunta, y sencillamente porque en Nicaragua no está electrificado el 100% de su país. Y usted sin electrificación no tiene nada. Nicaragua es un país con 51 poquito y resto de zona electrificada por una empresa transnacional. En El Salvador, en Honduras, perdón, donde subsidian la electricidad, $500 millones anuales, subsidios, pero ¿qué le quitan? A la educación, a la seguridad social, ¿verdad? Para subsidiar electricidad que ni siquiera es de sus propios países. Y ahora que vos decías del impacto del movimiento cooperativo, uno lo que se pregunta es los datos que usted daba, de cuánto aporta, cuánto se compromete el cooperativismo a hacerlo, y todavía quieren estrangularlo más, porque eso básicamente es estrangularlo, y uno se pone a ver otras decisiones que estas mismas diputadas toman, ¿verdad? De tratar de exonerar más a zonas francas, que si bien es cierto, traen progreso al país, pero ¿por qué tenemos nosotros que exonerar a una zona franca y sí tenemos que estrangular a Dos Pinos? Digamos, son preguntas que se hace uno. ¿Por qué tenemos hoy en día que tratar de ver cómo le sacamos más plata a los asociados de las cooperativas, pero estamos muy cómodos con la lista de gente que no aporta ni un 5 y que las ganancias cero, que son empresas transnacionales y grandísimas a este país, y la economía social la quieren estrangular? A mí la verdad es que estas cosas, digamos, uno lo que se preocupa es que en este país lo que quieren es hacer un cambio de modelo social.
Y a mí lo que más me extraña es que sean en un gobierno y un partido político que dice ser un partido social, ¿verdad? Sin embargo, sus políticas no parecen ser sociales de su sector económico, queriendo no solamente afectar al sector cooperativo, porque ahí a quién les interesa que no exista el sistema financiero cooperativo, que no exista COSICE, por ejemplo, que no exista Copelecheros, que no exista Copenae. ¿Por qué quieren intervenir Infocop y apoderarse de Infocop? ¿Cuánto le aportan los bancos privados al Infocop para que haya fomento cooperativo? Bueno, pues que la gente dice, es que ahí a veces hay empresas que ni requisitos tienen, pero ¿qué es el fomento de una cooperativa? Entonces, aquí este país se está jugando un cambio social un poco peligroso para mi concepto, que el gobierno de Carlos Alvarado está impulsando y que definitivamente va a impactar a todos. Porque ¿qué hacemos con una Dos Pinos destruida? ¿Qué hacemos con todos los productores? No, Álvaro, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que analizar. Perdón, es que porque a uno se inspira. Se emociona. Sí, mire, precisamente eso que toca usted, el cambio de modelo productivo, financiero, de desarrollo del país, el cambio de modelo de desarrollo. En el año 86, por ahí, Costa Rica era uno de los países que tenía el coeficiente de Gini más cercano a lo óptimo, cerca de 1.36. Hoy día Costa Rica en los últimos 10 años está entre las 3 economías más desiguales de América Latina. Está creciendo a una velocidad la desigualdad. Y precisamente es porque hace varios gobiernos, aquí nadie habla de cooperativismo. Aquí todo el mundo habla de crear empresas, traer zonas francas, como decía usted, qué importantes son esas zonas francas, porque sí vienen, contratan probablemente una mano de obra especializada, más especializada que la del tiempo de las maquilas. Pero ¿qué pasa con ese tipo de inversiones? Cóbreles un 5, verá que se van. El problema de nosotros, los productores de acá, es que nos pueden cobrar y no tenemos para dónde irnos. Al carajo tal vez, pero no. Claro, pero ¿qué impacto? Esas están en una zona en específica, pero ¿dónde está Dos Pinos en todo el país? ¿Dónde está? ¿Cuál impacto que tiene en Upala, que tiene en la zona de San Carlos? Pero yo te puedo contar así, bueno, y a todos los televidentes, que nosotros no somos lo que somos de casualidad. Es que esa es la parte que hay que entender. Nosotros empezamos muy pequeños de productores y fuimos creciendo. Y hemos ido creciendo y ya llegamos a un tope donde tenemos este país totalmente saturado de leche, ¿verdad? Y donde tenemos que salir a exportar porque ya no podemos ni siquiera vender toda la producción en este país. Pero les puedo contar que gracias a Copelesca, yo salí del colegio, ¿verdad? Agropecuario en el año 74, ya hace ratillo, ¿verdad? Y me fui a producir leche a una finca donde no había electricidad, con un motor diésel. Y entonces eso fue una catástrofe para toda la producción. Cuando ingresa Copelesca, me pone la electricidad y pongo yo los equipos de enfriamiento, entonces ahí es donde cambia la situación del productor. Y creo que la historia de Mía puede servir de ejemplo para muchos, porque hoy día uno de los problemas que existe es el problema de los emprendedores. ¿Quién quiere meterse a sufrir las consecuencias de andar uno mal, en pobreza de producción, de toda la situación que se da, porque son muchos años de sufrir uno para poder llegar a tener algo? Cuando tenés algo, entonces todo el mundo te critica porque tenés algo, pero al principio nadie te va a ayudar cuando estás ahí en esa situación, ¿verdad? Y yo creo que los emprendedores hoy día se hacen gracias a que estos sistemas, como el cooperativismo, han ayudado solidariamente a que eso suceda. Porque yo no podía poner la electricidad solo. Era a través de un grupo de personas de la zona, y además de eso, que no íbamos a poner lo que costaba llevar la electricidad. Lo pusimos entre todos. Y si eso era una empresa privada, le hubiera pasado lo de Nicaragua, no le van a la por eso, hablo de Copelesca porque la llevo, ¿me entiende? Muy en el corazón, y todo lo que viene después, que ya de la producción de leche y Dos Pinos y todo eso, viene a raíz de que había electricidad. Y creo que eso nos ha pasado a la mayoría,
¿verdad? De que de una u otra forma este cantón se desarrolló gracias a esa cooperación solidaria del cooperativismo para todas las personas. Claro. Yo quería también preguntarles de esa reunión, ¿qué respuesta recibieron? Digamos, ya está claro que ustedes iban como productores, pero ¿cómo fue el asunto? Digamos, bueno, eso para mí... Porque, digamos, aquí hablando, todos creemos en el movimiento cooperativo y sabemos lo que eso significa. Sí. A mí lo que me preocupa es que pareciera como que, no sé, qué impresión les dio a ustedes si la diputada es sensible en los temas cooperativos o no los conoce, a pesar de que, como usted dice, creció aquí. Hay una cosa, hay algo que me llamó mucho la atención, y bueno, nos llamó mucho la atención a todos, es la insensibilidad que existe por parte de ella cuando en determinado momento estamos hablando del tema, ¿verdad? Y nos dice que es que nosotros no entendemos, ¿verdad? Y nos da una explicación de números. ¿Pero no entienden qué? De la parte de los números. Ah, ya. Entonces ella nos da una explicación. Obviamente uno respetuoso, pues deja que ella hable, no la vamos a interrumpir, ¿verdad? Yo tengo conocimientos de finanzas. Llevé cursos de finanzas, yo soy ingeniero agrónomo con énfasis en administración agropecuaria. Obviamente conozco de finanzas, conozco de contabilidad y yo no la voy a interrumpir, allá ella con su tema, ¿verdad? Después de que termina la reunión, ella sale diciendo que es que nosotros no entendemos, ¿verdad? Con un irrespeto total hacia nosotros como productores. Es decir, cree que nosotros, porque vamos a la finca en botas de hule, de ahí no podemos pensar ni salir a defender una tesis, que no son dos cosas muy diferentes. Y otra cosa también que me llamó poderosamente la atención fue que le explicamos cuál era la verdadera situación de la producción láctea y que teníamos que hacerle frente al Tratado de Libre Comercio. Entonces nos dijo, así, con estas palabras, que de qué nos preocupábamos, si la cooperativa no tenía ganancias, no tenía que pagar impuestos. Es decir, que si quebraba la empresa no había ningún problema, que no pagaban impuestos. Sí, aquí lo que se trataba de explicarle a ella es que probablemente en la entrada del Tratado de Libre Comercio, los precios lácteos tendrán que bajar un poquito. Sí, pues le van quitando aranceles a... Sí, y probablemente a la larga la producción habrá que disminuirla también un tanto, porque no vamos a acumular inventario que no se venden. Entonces... ahí fue donde nos dijo, bueno, pero eso no deben preocuparse ustedes, porque si al final de cuentas no ganan plata, no tienen que pagar el impuesto. O sea, ¿qué clase de persona que está preocupada por una zona? En lugar de preocuparse porque ganemos plata y darle todo el apoyo. El apoyo o digamos toda esta economía social solidaria, repartirla en la zona. Así es. Pero bueno, no sé, yo pienso que la que no entiende es ella, porque nosotros sí somos productores. Y eso aumenta la preocupación ya a nivel de alarma, ¿verdad? De que quienes estén al frente de la promoción de esta ley, ¿verdad?, desconozcan los efectos colaterales que puede producir. Se dice que la recaudación en impuesto de la renta sobre este proyecto 21.017 andaría como en los 6.000 millones de colones. Por ahí. O sea, una cifra mucho menor de la que ya vamos a aportar con lo que se aprobó en el plan fiscal. Que además podría decontraer todas las actividades económicas conexas, derivadas de los encadenamientos que tienen las cooperativas, particularmente aquellas unidades productivas de los asociados, cuando son proveedores de bienes o servicios. Esos 6.000 millones no alcanzarían para cubrir lo que se va a dejar de generar. Donde aparece todo es una contradicción, porque entonces hablan también de que estamos de acuerdo, hay que resolver un problema de corto plazo de las finanzas, pero hay que dinamizar la economía. Y los impuestos generan lo contrario. Así es. Vea, uno se pone a ver aquí, uno lo ve, porque nosotros vivimos en el tema cooperativo. ¿Cuánto le aporta, por ejemplo, Dos Pinos a Urcozón para todo el tema de las cooperativas escolares? ¿Cuánto invierten en educación cooperativa? ¿Cuánto invierten en ayudas? ¿Cuánto invierten en actividades? ¿Cuánto invierten en tantas cosas
que esa plata que se dinamiza aquí y que usted ve que la gente disfruta de una cosa, de otra, que se incentiva, que aquí andamos en bus, en cooperativo, comemos pan cooperativo, leche cooperativa, luz eléctrica. Y cómo esta región es muy diferente a otras que no tienen cooperativas. Vea, uno va a Limón, por ejemplo, y usted ve que Limón es otro nivel de organización. Allá los enclaves bananeros generaron una cultura que la economía es un poco diferente a una economía promovida por el cooperativismo como en la zona norte, donde la gente tiene un nivel de organización distinto, hay un nivel de solidaridad distinto. Aquí cada vez que hay que ayudar a alguien, vea, San Carlos es generosísimo en eso, y eso es parte de lo que promueve las ideas del movimiento cooperativo. A mí me enoja mucho cuando dicen, es que ahí en Dos Pinos lo que hay son un poco ricachones, digamos, pero la gente cree que seguro ustedes como productores no tienen deudas o todos se los regalan o no invierten. Digamos, que ustedes seguro no compran diario aquí, no pagan luz aquí, no mandan a sus hijos a estudiar aquí. Todo eso se queda aquí. Además, prefieren que sea tal vez una transnacional que se lleve eso para Bahamas, para Miami, claro, y que estas economías se sigan siendo, como dijo usted ahí, un grupito de gente, ¿verdad?, que vive en las zonas francas, producen especialización de mano de obra y producía, pero no tienen una dinámica en la economía como lo tiene el movimiento cooperativo como tal. Para complementar eso que decís, no solo se trata de ser organizaciones que distribuyen esos servicios, que se convierten en facilitadoras, claro, de herramientas para generar otras empresas, y que entonces las cooperativas, no estando sujetas por, creo que la Constitución y particularmente, claro, la ley de asociaciones cooperativas, no estando sujetas, se explica en que no son generadoras de renta. No. Porque su fin no es el lucro. Y no generan ganancias, generan excedentes. Pero a través de ellas, entonces, las empresas encadenadas generan riqueza, lucro y ganancias, que sí está todo absolutamente sujeto al impuesto de la renta. Así es. Y otra cosa es no solo la generación de esa riqueza que hacen las cooperativas como herramienta, sino cómo se distribuye. Claro. Y solo voy a mencionar una cifra y de ahí saca uno todas las soluciones. Se dice que todo el sector cooperativo participa como en un 15% del Producto Interno Bruto, el PIB. Y los dueños de las empresas, organizaciones cooperativas, somos el 20% de la población costarricense. Eso da cuenta de qué tan democráticamente se distribuyen todos los alcances y los efectos positivos del cooperativismo. 1 de cada 5 personas en Costa Rica es miembro de una cooperativa. Es interesante, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de solidaridad cooperativa. Y yo quiero que esto lo entienda, por favor, las personas que nos ven y que de una u otra forma no están de acuerdo con las cooperativas. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar aquí para hacer una pausa comercial y regresamos para que nos haga ese ejemplo. Vamos primero a la pausa y regresamos para continuar aquí en Tertulia de Noche. Ya volvemos. Bien, continuamos con Tertulia de Noche. Gracias por acompañarnos y también a quienes nos ven en el Facebook, un saludo muy especial. Estamos conversando con Joaquín Monge, también con don Carlos Alfaro y Francisco Mora. Ellos son productores agropecuarios y estamos hablando sobre los efectos que tendría para el movimiento cooperativo y ellos como productores y miembros de cooperativas, que son este impuesto que se quiere agregar más al movimiento como tal y que impulsa la diputada sancarleña María Solís. Usted quería darnos un ejemplo de solidaridad antes de ir al cambio comercial. Sí, gracias. Carlos. Vean, hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, en esta situación de las cooperativas, uno se pone a analizar, ¿por qué hay empresas que siendo empresas privadas no son tan exitosas como las cooperativas? Y también por qué hay cooperativas que no han sido tan exitosas como empresas privadas que están en el mismo rubro. Entonces, llegamos a la conclusión de que es organización, es trabajo, es solidaridad, hay muchas otras cosas que se dan de la mano para que una empresa sea exitosa, sea cooperativa o no sea cooperativa. El hecho de que sea cooperativa no significa que tenga privilegios, no, los privilegios son de los asociados, no es de la empresa en sí, o de la cooperativa en sí. Y le pongo como ejemplo Gallito.
En el gobierno anterior, Gallito se iba a ir de este país y el gobierno anterior le pidió a la cooperativa que por qué no se hacía cargo de Gallito. Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque había mucha gente que se iba a quedar sin trabajo. Y Dos Pinos, sin saber nada de confites, dijo, bueno, hey, vamos a hacerle frente a esto. Y 600 personas, que eran los empleados de Gallito, están muy contentos. Hoy que no sé cuántos empleados tendrá Gallito exactamente, porque no tengo el número, porque es más, ya le digo, yo no soy jerarca de Dos Pinos ni mucho menos, como quisieron mencionar, y no tengo los números aquí, pero sí le puedo decir que la gente que está en Gallito está muy contentos de que Dos Pinos asumiera la empresa para que Costa Rica siguiera progresando con esa fábrica de confites y los chocolates y todo lo que tenemos hoy día. El empoderamiento que existe, el encadenamiento que existe a través de una empresa como esa, donde los productores de cacao, importadores de productos, porque hay un montón de gente que se beneficia de eso. Si esa empresa se va de Costa Rica, simplemente salieron, se fueron, como se han ido otras, y aquí no queda nada. Okay, lo que queda son las cenizas. Okay. Entonces, si el sistema cooperativo es tan bueno y destruye empresas privadas, como lo quieren ver algunos que no son cooperativistas, por competencia desleal, sí. ¿Por qué no hacen esas empresas cooperativas? Porque hay empresas que son solamente de 20 personas, ¿verdad? O de 10 personas, y sus ganancias las reparten entre esas 10 o 20 personas. Tu gestión con una como Copepan, que son trabajadoras. En cambio, Dos Pinos, por ejemplo, por darle un ejemplo, todas sus ganancias las reparten 3.700 personas. Sí. 2.000. Bueno, 2.000 personas. Y háganle números a esto. Aquí nosotros tres somos miembros de la Dos Pinos. Y no importa cuánto entregue él de leche, cuánto entregue él de leche o yo, tenemos un derecho a un voto. Si somos delegados y si no somos delegados, tenemos derecho a ir a hablar, porque ni siquiera podemos votar. Porque si somos delegados, tenemos derecho a un voto. Y si no... Si fuera una sociedad anónima, tuviera mayor voz el que tiene más acciones. Exactamente. Entonces, ahí es donde está el solidarismo de las cooperativas, ¿verdad? Y quiero que eso le quede claro a los televidentes y las personas que de una u otra forma nos van a ver. ¿Por qué somos exitosos en Copelesca? Porque en Copelesca, sin ser miembro de Copelesca en la jerarquía, yo me siento parte de Copelesca, como le digo, tengo muchísimos años de ser miembro, de tener, digámoslo así, participación en Copelesca. Y soy un defensor absoluto del cooperativismo. ¿Por qué? Porque lo vi crecer. Y hicimos proyectos en zonas donde, bueno, ¿qué le puedo decir? Boca Río San Carlos, por decirle por un ejemplo. Cuatro casas habían ahí en ese tiempo y hoy día hay no sé cuántos. Eso es un pueblo, gracias a que hay electricidad. Y así por el ejemplo, así por ponerle solamente una... Don Francisco tiene ahí datos de lo importante que es promover la economía social, ¿verdad, don Francisco? Mire, don Álvaro, estos son datos sacados del INEC en el segundo semestre del 2018. Aquí le hago un comparativo de la pobreza total de la región Huetar Norte con la pobreza total de la urbana central. Y tenemos que la pobreza total en la región norte es de un 27,5% y en la urbana es de un 15,9%, digamos, 16%. O sea, tenemos 11 puntos más de pobreza en toda esta región. Entiende que las cooperativas agroindustriales no están en la GAM. Los asociados de estas cooperativas, la gente que trabajamos, y los señores televidentes, entiéndanlo así, los asociados de estas cooperativas están en la zona rural. Un proyecto de estos, de gravar con impuesto de renta a las cooperativas, no es un impuesto que lo va a pagar la cooperativa, finalmente es un impuesto que dejamos de percibir nosotros como excedentes. Un impuesto que va a tener un efecto multiplicador en la economía y que va a crear riqueza en la economía de la región. Por eso a nosotros nos extraña tanto que una representante de este sector esté a favor de gravar con un impuesto que solo va a traer
disminución del ingreso, causando más pobreza a una región que es más pobre. Claro. Más pobre en términos comparativos con las regiones urbanas. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Irnos a vivir a la gran para salir de la línea de pobreza? O ir a engrosar los anillos. Y oía que, por ejemplo, el Ministerio de Planificación tiene como objetivo para la zona Huetar Norte construir más casas. Muy bueno, eso me parece muy bien, pero que no sea un asistencialismo, ¿me entiende? Claro. Lo que hay que hacer es crear riqueza. Ahora, ellos hablan, ya se aprobó el impuesto y ahora viene la reactivación económica. ¿Qué tipo de reactivación económica, señores televidentes, usted que produce, qué tipo de reactivación económica puede ser ponerle un impuesto que venga a disminuir sus ingresos? ¿Cómo puede usted sostener más personal, mejorar su unidad de producción si está entrándole menos plata por año? Ahora, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? ¿En qué está trabajando el gobierno? ¿En qué está trabajando María Inés para presentarle a esta zona como la otra alternativa, dado de que los brazos de producción actuales los van a debilitar? ¿Hay algún plan B? Sí, yo no lo conozco. Bueno, no lo habrá. Estoy seguro que termina el gobierno y no habrá un plan de reactivación, porque lo que hay que hacer es inyectarle más bien facilidades a la gente para que opere a través de lo que durante 50 años hemos construido. Es que destruir esto es facilísimo, pero construirlo ha sido mucha gente que ha trabajado de gratis, sin dietas, en juntas directivas y todas estas cosas. 70 y pico de años del movimiento cooperativo en Costa Rica, 75. Okay. Pero no solo eso, ¿cuánto se va a dejar de invertir a nivel de las comunidades en capacitación, en ayuda para hogares de ancianos, en tanta cosa que el gobierno no lo hace? Porque esa tarea la asume el cooperativismo como tal. No. Digamos, llenando un espacio que el sector político no hace y que ahora más bien se va a ver, si se logra aprobar esto, reducir esos apoyos y que el impacto se va a ver no solo en números, sino a nivel, digamos, a su alrededor, de las cooperativas. ¿En qué cabeza cabe crear un impuesto a un sector que está a punto de recibir el impacto de una apertura económica, sin tener en manos un estudio de cuánto cuesta producir un kilo de leche? O sea, nosotros preguntamos, María Inés, ¿usted tiene el estudio de costos de producción preparado por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Economía o por la Cámara de Productores de Leche a mano para saber si el sector puede soportar, en este caso, un impuesto como ese que usted está pensando, y además de eso, asumiendo que va a haber una disminución probablemente en ventas y en precios de las ventas? Pero no solo eso, ustedes tienen el sector productivo de leche. Ella contestó, él ya le preguntó. ¿Qué le contestó? No, no lo tiene, no tiene idea, o sea, ni siquiera sabía. Le pregunté acto seguido y por favor, yo sé que hay muchos que son de la edad de nosotros y que saben de eso. Ustedes se acuerdan, señores productores que nos ven, de la ley FODEA. ¿Qué hubiera pasado si la ley FODEA en aquel entonces no se hubiera aprobado? Probablemente muchos de nosotros hubiéramos perdido las propiedades que ya habíamos iniciado en ese entonces. Pero esa ley la pagó el pueblo de Costa Rica a través de presupuestos para poder disminuirle intereses a los productores, ampliarles plazos y toda la cosa. Gracias a esa ley, al final se hizo, pero ahí es cuando el caldo sale más caro que los huevos. Se quiere arreglar un problema coyuntural actualmente, pero se va a causar un enorme problema a los que producen. Y no se le cobra a los que realmente deben de pagar. Bueno, ahí están los grandes contribuyentes. Es que yo, digamos, que uno ve, digamos, el sector productivo. ¿Verdad? Ustedes tienen un problema que es que ya se va a completar la fecha de la Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio en 2025. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Está este proyecto que va a encarecer, digamos, va a reducir, van a agravar las cooperativas, pero no solo eso, hay que pagar más por el 13% del IVA, se van a encarecer los servicios.
La electricidad, todo se va. todo. Y tras de eso, también este gobierno quiere discutir la famosa Alianza Pacífico, que es algo que también el sector productivo se ha opuesto enormemente a que eso nos va no es del gobierno, a afectar. es de algunos diputados. Bueno, algunos diputados. Porque no es del gobierno. Algunos, más bien eso declaró que no el gobierno pasado, Luis Guillermo Solís no estuvo de acuerdo. Y este tampoco, el presidente. Bueno, pero no sabemos qué va a pasar. Rodolfo Pires tesis, ¿verdad? Y es que va al Congreso. Exacto, y los diputados van a... tratado internacional. Pero ahí está, digámosle, ya son 4 cosas que enormemente golpearían a un sector. Ahora, cuando usted pierde capacidad de pago, ¿quién le va a prestar plata? Díganme. Cuando usted pierde capacidad de pago, ¿quién le va a prestar plata? De eso el Infocop intervenido, que es el Instituto de Fomento. Sí. No. Hay un cambio de tesis en este país que realmente es preocupante, aunque la gente no lo anda viendo de esa forma. Lo importante que ustedes vengan aquí a conversar es que precisamente ojalá la gente abra los ojos, porque estamos en diciembre, la gente está muy contenta porque tiene plata y hay aguinaldo y ya vienen los chicharrones y todo ese tipo de cosas, pero hay que volver a la realidad. Esos son temas que nos van a afectar. Vean, nos queda poco tiempo para cerrar. ¿Cuánto nos quedan? 5 minutos. Yo lo que quiero es que en ese tiempo, si nos falta, nos sobra, hablamos de otro tema, es ¿cuál fue la percepción final o las conclusiones de ustedes después de que salieron del despacho Marina? Yo sí quiero saber eso. ¿Lograron convencerla? ¿No hay nada que hacer? Bueno, a mí me interesa como hacer una síntesis en que tenemos un problema fiscal en este país. Eso todos lo sabemos. Pero no se trata de que cualquier recaudación de impuestos es válida y útil como resultado para resolver la crisis. Me parece que ya el sector cooperativo se comprometió en un aporte bastante grande, pero que si hubiera que aportar más, que eso se lleve en una línea más estudiada, que no tenga los efectos colaterales, donde al final ni el impuesto propuesto se recaudaría y además contraería otras actividades económicas, y donde San Carlos y la zona norte sería la máxima expresión de esas causas negativas. Que entonces se analice un poco más pausado y no con este proyecto donde la señorita diputada Solís más bien, a mí me parece escuchar que lo fundamenta en consignas. Por ejemplo, todos tienen que pagar. Lo cual incluso no es congruente, como lo mencionaste, en su actitud o su posición ante las zonas francas. Claro. Que a mí me parece que está muy bien que se mantengan esa exoneración, porque tienen un montón de aportes que casualmente son mayores los aportes que en ese sentido hacen las cooperativas. Y lo mencionaste hace un rato, las zonas francas se ubican donde están todos los servicios, donde están los centros de población. La mayoría de las cooperativas se ubican en las zonas rurales, donde tenemos que dirigir el mayor esfuerzo de inversión, de generación de empleo y de activar una economía no solo para mejorar el PIB, sino para mejorar las condiciones de las personas, que es casualmente lo que hay que destacar en las cooperativas. A veces se ataca a una u otra cooperativa. Dos Pinos es a veces el blanco de todo eso. Claro. Porque ven activos materiales visibles, grandes, sus plantas, su publicidad, sus equipos, sus camiones y demás. Pero realmente lo que lo conforman son personas. Claro. Y esas personas son las que sufren el efecto positivo o negativo de una decisión a nivel de Asamblea Legislativa correcta o incorrecta. Claro. Mira, en este momento hay que agradecer a algunos diputados de los económicos, de la fracción de Asuntos Económicos, que están apoyando el proyecto de no impuestos a los excedentes de las cooperativas, como Ramón Carranza, don Roberto Thompson, ¿verdad? También está don Daniel Ulate y Karine Niño. Ahí posiblemente se nos puedan agregar algunos, el diputado Azofeifa, que tal vez se pueda sumar, que sería el número 5, y con eso se terminó el problema. Sin embargo, quiero agradecer públicamente a ellos, porque se les ve la conciencia de lo que está pasando en este país. Y sobre todo a Ramón Carranza,
porque Ramón ha llevado una voz cantante de lo que es la zona norte y lo ha hecho a nivel nacional. O sea, ha hecho que los diputados que no conocen este tema lo conozcan. Quiero agradecerle sinceramente a él en nombre de todos los cooperativistas sancarleños. Los que no estén de acuerdo, y esta señorita diputada Solís, que le tengo un gran cariño y no puedo dejar por este medio de manifestarlo, porque tampoco se trata de, simplemente es una tesis que ella tiene y que creo que está un poquito, o sea, está muy equivocada al respecto, porque siento que está siendo usada por otros intereses, otras fuerzas. Otros intereses que ella pues no ha podido percibir. No creo que sea asunto de que ella quiera perjudicar al cantón, ni mucho menos. Pero sí esperemos que en algún momento se dé cuenta de lo que está pasando y que cambie su actitud, porque los sancarleños la eligieron con mucho cariño. Y creo que es parte de nuestra idiosincrasia ser buena gente y ser amables con las personas del cantón. Si nadie aquí está, tratando de ofenderla, ni mucho menos, porque es una tesis, y yo le decía a mis compañeros, en este momento puede ser que estemos en desacuerdo con ella, pero puede ser que en algún momento ella esté de acuerdo con nosotros en alguna tesis, ¿verdad? Entonces, dejemos esa duda para que en el futuro ella cambie esa actitud. Un minutico. Sí, un momento. Don Francisco. El productor agropecuario tiene varios desafíos y son muy importantes a considerar. Uno es el cambio climático. Para el huracán Otto hubo compañeros agropecuarios que prácticamente perdieron su finca, un río se las llevó. Eso es una realidad, el cambio climático. La apertura comercial está a la vuelta de la esquina. El recambio generacional, o sea, nos estamos haciendo viejos, y quién de los jóvenes va a ser tan tonto para llegar a coger una estafeta donde no va a salir adelante. Entonces, eso podemos hacer todos los esfuerzos para manejarlos, pero lo que no está bien es que un representante de esta zona venga a pasearse en la olla de leche, como decimos nosotros. Ya eso no está bien permitido. Y quiero que una institución como es el Ministerio de Agricultura se pronuncie en este caso. Si considera que es oportuno gravar al sector agroindustrial de impuestos, al sector cooperativo agroindustrial de impuestos. El Ministerio de Agricultura debe pronunciarse. ¿Cómo va a aprobarse un impuesto si no saben cómo anda el agro? Claro. El que debe saber y opinar es el Ministerio de Agricultura. Si el Ministerio de Agricultura tiene estudios que dicen que todo esto se puede hacer, que nos lo demuestre y lo discutimos, y si al final nos convencen, pues no quedará más, pero estoy seguro que eso no es así. Acuérdense que el ministro es parte del Consejo de Gobierno y ahí manda el presidente. Bueno, pero el ministro para eso está nombrado ahí, claro, para que vea el asunto. Y sí quiero decir algo más. Mucha gente está creyendo que esto es un problema de las cooperativas, y esto es un problema de los cooperativistas y de los que producimos, de los cooperativistas que producimos. Si usted nos está viendo, a partir de hoy si le dejamos una inquietud, ya ganamos mucho. Claro. Si le dejamos una inquietud, ya ganamos mucho. No, yo les agradezco mucho que vengan a compartir, porque por lo general uno siempre escucha otras voces, ¿verdad? Hay gente que está, digámosle, en una particularidad un poco más institucionalizada, y ustedes están en el quehacer todos los días del campo, en el que sienten la verdad de cuántos efectos les va a producir esto. No es que los demás no lo sientan, pero ustedes lo viven más de cerca, y la verdad que es que hace falta también conocer esa parte, porque a veces somos muy insensibles y nos dejamos llevar por tesis políticas, pero no vemos los efectos de la gente que realmente tiene que salir a decir las cosas. Y yo estos días he estado en Limón y en Punta Arenas, y he conversado con mucha gente del sector cooperativo ahí, que ha estado el CONACOP, y la verdad es que la gente está muy preocupada, porque en Punta Arenas están llevando a cabo un proyecto de más de 1.500 empleos del sector cooperativo unido ahí, ya ven efectos en todo esto, ¿verdad? En Limón parecido,
y uno ve que sí hay esfuerzos importantes por a través de la economía social, de las cooperativas, ir generando empleo, porque el gobierno no está generando nada. Entonces tratan de encadenar con otras empresas el movimiento cooperativo y realmente están preocupados porque les ven topes de crecimiento y eso, y efectivamente ven de que no hay otra alternativa sino es el movimiento como tal. Muchas gracias, Joaquín, don Carlos y Francisco. Muy amables por venir. Muchas gracias a todos los televidentes también. Muchas gracias. Y a ustedes por habernos acompañado en Tertulia de Noche. Nos vamos a ver el próximo año, pues este es el último programa del 2018, nos vemos en el 2019 para seguir con este tema, porque el gobierno convocó a extraordinarias en la Asamblea Legislativa y parte de los proyectos que se van a ver es si se graban o no las cooperativas con más impuestos. Muchas gracias y que pasen una feliz Navidad y un año nuevo y nos vemos en el 2019. Que la pasen bien.